Grupo Socialista. Sí, gracias, presidente. Bueno, decir que el poblado de Llaranes actualmente ya goza de protección por su inclusión en el catálogo urbanístico del concejo de Avilés, con una doble protección de forma conjunta y de forma individual. En cuanto al primer punto de esta proposición, pues decir que respecto a este poblado lo más adecuado pues, sería realizar un estudio global de la vivienda obrera y de los poblados ligados a la industrialización asturiana para que después, a continuación, seleccionar los bienes o conjuntos más interesantes a nivel autonómico y dotarles de protección. En este sentido, la Dirección General de Patrimonio Cultural ya está trabajando en la redacción del pliego de condiciones técnicas para abordar la contratación de la primera fase del trabajo, que consistirá en la valoración patrimonial de los elementos que integran el patrimonio industrial asturiano. Al término de este trabajo, pues, iniciarán los correspondientes trámites administrativos de protección de los bienes que se seleccionen como de mayor interés. Será en este proceso general cuando habrá que analizar lo relativo a la vivienda obrera y al caso concreto de Llaranes. Después, en una segunda fase, pues, por parte de la Consejería, se promoverá la incoación de expedientes de inclusión en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias a aquellos elementos merecedores de ello. Por lo que se refiere a este punto, votaremos a favor de dar inicio al trámite oportuno para su inclusión en el Inventario del Patrimonio, puesto que es algo en lo que la Consejería ya ha empezado a trabajar y si el resultado de los estudios iniciados efectivamente concluye que es merecedor de tal inclusión, pues así será. Y con respecto al segundo punto de la proposición, pues bueno, también votaremos a favor, puesto que, como ya se ha comentado aquí, el traslado de la marquesina ya ha sido aprobado por una amplia mayoría de los grupos municipales, entre los que se encuentra el Grupo Socialista. Además, la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, dado que el elemento carece de protección específica individual, pues en la sesión de 30 de mayo manifestó su parecer en un informe favorable para la reposición de la marquesina en un nuevo emplazamiento, garantizando el uso para el que fue concebida. Por tanto, bueno, como he manifestado, votaremos a favor de los dos puntos de esta proposición. Muchas gracias, señor.